El día de hoy le voy a hablar sobre el proceso de la nómina y prestaciones sociales en la administración del talento humano. Podemos entender que es el conjunto de actividades mediante las cuales la empresa calcula, liquida y paga los salarios y beneficios de sus empleados, cumpliendo con la normativa laboral vigente. Pues, ¿qué entendemos por nómina? Podemos decir que la nómina es el proceso administrativo mediante el cual una empresa calcula, registra y paga la remuneración de sus empleados por el trabajo realizado en un periodo determinado. Esto incluye el salario básico, horas extras, bonificaciones, así como las deducciones legales, pues son salud, pensión e impuestos, y los aportes del empleador. Tenemos que la nómina se estructura en dos partes, en los devengos y en los deducciones. En los devengos tenemos que corresponden a todos los conceptos por los cuales el trabajador recibe remuneración. En las deducciones son los valores que se descuentan al empleado de su nómina, aportes a salud y pensión, fondo de solidaridad pensional, retención en la fuente, libranzas, embargos judiciales y cualquier otro descuento autorizado por el empleado. ¿Qué entendemos por salario? Tenemos como concepto que el salario es la remuneración económica que recibe un trabajador a cambio de sus servicios prestados a un empleador, en función del tiempo trabajado, las funciones desempeñadas o los resultados obtenidos. Puede incluir no solo pago básico, sino también recargos, comisiones, bonificaciones y otros incentivos y constituye un derecho fundamental del trabajador regulado por la legislación laboral. En las principales modalidades del salario tenemos que está el salario mínimo, el salario convencional, el salario integral, salario en especie, salario variable y salario a destajo. El salario bruto o el salario mínimo se entiende que es el que todo trabajador tiene derecho a pedir para costear sus necesidades normales y las de su familia. El gobierno nacional, mediante los decretos 1469 y 1470 de diciembre del año 2025, fijó el salario mínimo por un valor de 1.750.905 pesos y pues un posterior auxilio de transporte por el valor que también estamos observando. En el salario convencional, pues tenemos que en Colombia es aquel que se establece mediante acuerdos colectivos entre empleados y trabajadores, ya sea a través de sindicatos o pactos colectivos. Puede ofrecer condiciones más favorables que la ley, pero nunca puede ser inferior al salario mínimo legal vigente. El salario integral se le denomina integral porque en efecto integra un solo concepto a la remuneración y las prestaciones, beneficios, recargos, entre otros conceptuados, las vacaciones. Será válido cuando el trabajador devenga un salario mensual superior a 10 salarios mínimos. El salario en especie eh, tenemos que puede consistir en la entrega de una determinada suma de dinero o también está conformada por un parte en dinero y por otra que nunca debe ser mayoría de ciertos bienes, a los que se le denomina salario en especie. Pues tenemos unas tablas en donde nos especifican las variaciones y los porcentajes de estos valores. En el salario variable tenemos que, como su nombre lo indica, es aquel que varía dependiendo de criterios pactados en el contrato de trabajo como, por ejemplo, el rendimiento, el cumplimiento de metas o la cantidad de trabajo realizado. Y en el salario o destajo es una modalidad de salario variable contemplada en el artículo 132 que consiste en pagar al trabajador una suma fija por cada unidad de trabajo completada sin importar el tiempo empleado. Pues a esto es lo que podemos llamar o entender por trabajo de producción. Pues dentro de las bonificaciones y comisiones y recargos tenemos
también una tabla en donde nos da un porcentaje. En el concepto de comisiones salariales, son una forma de remuneración en la que el trabajador recibe un porcentaje de las ventas o resultados que genera. En las bonificaciones salariales se conciben como un incentivo otorgado por el cumplimiento de metas a la superación de objetivos organizacionales, ya sea a nivel individual, colectivo o empresarial. Y los recargos y honorarios, pues tenemos que los recargos son los valores reconocidos al trabajador que elabora en jornada nocturna, dentro de la jornada o las horas establecidas. Y en las horas extras son aquellas que se deben reconocer al trabajador cuando excede la jornada máxima legal, la jornada ordinaria pactada en el contrato de trabajo. El auxilio de transporte es un beneficio económico designado a cubrir parcialmente los gastos de desplazamiento del trabajador entre su casa y su lugar de trabajo. El gobierno pactó un valor de 249.095 pesos mensuales mediante el decreto 1470 del 29 de diciembre del 2025. Aportes al sistema de seguridad social. Los aportes del sistema de seguridad social son contribuciones obligatorias que realizan el empleador y trabajador para financiar servicios de salud, pensión, riesgos laborales. Su objetivo es garantizar la protección del trabajador ante enfermedades, vejez, accidente, incapacidad y asegurado su bienestar y el acceso a derechos básicos establecidos por la ley. El aporte de la salud tenemos que equivale al 12.5% del IBC. La pensión equivale al 16% del IBC. Pues aquí tenemos una tabla que nos especifica mucho más los valores, en donde está el aporte del empleador y el aporte del trabajo y el total eh, del porcentaje. Pues tenemos también una tabla de clasificación de los riesgos laborales y pues podemos entender que el sistema de gestión de riesgos laborales busca prevenir y atender las accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de diferentes presentaciones asistenciales y económicas. Vemos que son clasificadas en 5 niveles, pues las tablas identifican puntualmente el porcentaje que corresponde a dicha denominación. Pues aquí también podemos ver, perdón, otros descuentos de nómina, que son las cuotas sindicalistas, aportes cooperativos, embargos judiciales, libranzas, deudas con la empresa. En las prestaciones sociales son los pagos adicionales aparte del salario que el trabajador recibe mensualmente o anualmente. Son obligatorias por parte del empleador y tienen como finalidad principal cubrir necesidades o riesgos ordinarios del trabajador. Las prestaciones sociales comprenden la prima de servicio, las cesantías y los intereses de cesantías. Pues podemos entender que la prima de servicio es una prestación social otorgada por el empleador al trabajador como una compensación dado los beneficios que genera la prestación del servicio y comprende dos periodos de pagos. Un periodo en, en un primer semestre del año y el otro corresponde al segundo semestre del año. Y pues tenemos también una ecuación que nos da pues el valor exacto de dicha remuneración. Las cesantías son una prestación social regulada por el artículo 249 del CSST y tienen como finalidad otorgar un auxilio al trabajador en periodo de desempleo, aunque también puede disponerse para la adquisición de vivienda o estudios de educación superior. Tenemos que los intereses de cesantía corresponden al 12% anual proporcional sobre los saldos que tenga el trabajador por concepto de cesantías. Pues abajo también tenemos la ecuación correspondiente. Pues los aportes para fiscales
son contribuciones obligatorias por parte de los empleadores a las cajas de compensaciones familiar, eh, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y pues también tenemos una tabla en donde nos dice los porcentajes. En las vacaciones son el derecho que todo trabajador dependiente a disfrutar de un tiempo de descanso remunerado equivalente a 15 días establecidos por la ley. También tenemos que los trabajadores, en la dotación es una obligación que en especie a cargo del empleador, que consiste en suministrar al trabajador al menos 3 veces al año un par de zapatos, un vestido de trabajo, y pues también están establecidas las fechas correspondientes dentro de la ley. Ahora pues vamos a hablar de las licencias laborales. Podemos entender que las licencias laborales son permisos otorgados al trabajador por el empleador para ausentarse de la empresa y suspender sus actividades laborales por un periodo determinado, sin que se configure una causal para terminación del contrato de trabajo. Existen dos tipos de licencias de trabajo, que son las licencias no reglamentarias y las licencias reglamentarias. Podemos entender dentro de la licencia que están la licencia por paternidad, licencia de maternidad, licencia para compartida, licencia, bueno, una cierta variedad. También manejamos lo que son las incapacidades, que son periodos en los que el trabajador no puede desempeñar su labor por motivos de salud, ya sea por enfermedad o accidente, ya sea eh, en el trabajo o fuera de este. Y pues también podemos entender que la pila o la planilla integrada de liquidación de aportes pila es un mecanismo virtual a través del cual los empleados deben realizar el pago de aportes a seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales y fondos de solidaridad pensional de las obligaciones para fiscales. Y pues la fiscalización y control de la nómina, podemos concluir que la nómina no solo es un documento contable donde se registran los pagos a los trabajadores, sino también una herramienta de control tributaria y de seguridad social, en donde la DIAN y la UGPP son las dos entidades principales encargadas de verificar que las empresas cumplan con las aplicaciones relacionadas con el pago de salarios, aporte de seguridad social y retención a la fuente. Muchas gracias.